Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Yo soy Paula Guzmán y tú estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. El día de hoy voy a leer para ti, como en cada programa, y voy a compartir contigo un relato más de nuestra antología Bajo la tinta de la pasión, esta antología que hemos sacado recientemente aquí en Radio Pasión con la colaboración de 14 grandes personas y escritores, más tu servidora, somos 15, y en la que hemos tratado de imprimir cada uno a su manera lo que significa la pasión. ¿Qué hay aquí? Hay historias, relatos, cuentos, alguien hizo poesía, un poco de reflexión en algunas cuestiones de desarrollo personal, pero este libro sin duda es algo muy especial. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Radio Pasión US. Recuerda que pasión se escribe con doble S, para que puedas ver ahí una de las playlists en donde vas a poder encontrar todos y cada uno de los relatos. Te recuerdo también que si quieres adquirir la antología, está disponible en todas las plataformas de Amazon en formato digital y también en formato tapa blanda y tapa dura. Y el día de hoy nos toca el relato de Lorena Salazar. Este relato se llama Bajo la lluvia de París. Pero bajo la tinta de la pasión, ¿qué es? Somos 15 voces, una sola llama. ¿Qué es lo que realmente nos mueve? El amor, la vocación, el deseo de crear, de descubrir, de dejar huella. En estas páginas, 15 autores y autoras se reúnen para explorar la pasión en todas sus formas. La que enciende el alma, la que arde en silencio, la que se entrega sin miedo. A través de relatos, reflexiones y tal vez alguna historia personal, cada texto es una mirada honesta, intensa y única sobre aquello que le da sentido a la vida. Este no es solo un libro, es una invitación a sentir, a recordar y a despertar. Bajo la tinta de la pasión es para quienes ya viven lo que aman y sobre todo para quienes están a punto de descubrirlo. Con el corazón encendido, Radio Pasión US, Paula Guzmán y Ricardo Gómez. Y vámonos con el relato Bajo la lluvia de París de Lorena Salazar. Capítulo 1. Sara cogió las llaves de la cajita que descansaba sobre el pequeño mueble junto a la puerta y descolgó el paraguas del gancho en la pared. Se ajustó el impermeable y se colgó la bolsa al hombro. Había llegado a París desde agosto para participar en un proyecto de digitalización de documentos medievales en la Biblioteca Nacional de Francia, François Mitterrand. Cada día caminaba 15 minutos desde su diminuto departamento en el 7º piso hasta allá. Eran las 8:30 de la mañana y se dirigía a su trabajo. El clima había sido maravilloso al principio, pero desde hacía una semana había cambiado drásticamente. De unos agradables 25 grados había descendido hasta los 17 y no dejaba de llover. Así que ahora salía siempre con impermeable, botas y paraguas. Cerró con llave la puerta y caminó por el pasillo hasta el estrecho ascensor. Luego presionó el botón para llamarlo mientras sacaba su móvil. Sonrió al leer un mensaje de su compañera Mara.
Sí, está bien, te acompaño, pero volveré temprano, dijo en un mensaje de voz en español dedicado a la pelirroja. Había recibido una invitación para una exposición de fotografía, pero salir de noche bajo esa lluvia helada no le entusiasmaba demasiado. Aún así, Mara no dejó de insistir. Era becaria como ella, aunque provenía de España, mientras que Sara venía de México por un intercambio académico de 6 meses. Estudiaba diseño gráfico y medios audiovisuales en la UDLA en Guadalajara. Tenía pensado viajar a Valencia, pero la oportunidad de trabajar en una de las bibliotecas más importantes del mundo fue una tentación que no pudo resistir. Aunque muchos aseguraban que esos intercambios eran más para divertirse que para aprender, para Sara era fascinante trabajar con documentos históricos y tomar un curso de biblioeconomía. Además, su francés era bastante bueno, porque había estudiado en un colegio francés desde niña. Las puertas se abrieron y como cada mañana esperó por si alguien salía. El ascensor era diminuto, como casi todo en París. Los espacios residenciales eran caros y reducidos, pero acogedores. Al abrirse las puertas apareció dentro un joven asiático cargando 2 maletas. Sara abrió la boca sin poder evitarlo. No sabía exactamente cuánto mediría, pero tuvo que levantar la cabeza para ver su cara. Nunca imaginó que un hombre asiático pudiera ser tan alto. Sintió un cosquilleo en el pecho. Su corazón dio un salto y sonrió sin darse cuenta, ingresando al ascensor. «Bonjour», dijo animada con un gesto de la mano. Él no respondió, sino que se quedó rígido, mostrándose incómodo, y se recostó contra la pared del fondo. La joven frunció los labios intentando no sentirse molesta. «Vaya», murmuró, apretando los dientes mientras pulsaba el botón de la planta baja. Solo entonces notó que él se dirigía al ático en el 8º piso. Exhaló un suspiro ligero. Cuando llegó a su piso, salió del ascensor y se colocó a un lado para dejarle paso entre las maletas. Él empujó las valijas hacia afuera y, para sorpresa de Sara, se detuvo un instante e hizo una leve reverencia. Luego siguió su camino sin mirar atrás. Ella se llevó las manos a la boca para contener un chillido emocionado y volvió a presionar el botón para cerrar las puertas. «Tal vez sea tímido», musitó sacudiendo la cabeza mientras el ascensor bajaba. Fuera quien fuera, algo le decía que aquel encuentro no sería el último. Una vez en la Biblioteca Nacional vio que Mara ya la estaba esperando con un café con leche y una magdalena recién horneada. Su vicio matutino. La pelirroja estaba apoyada contra la barra del área de descanso, hojeando un catálogo de artistas emergentes. «Maja, ¿sabes que quedé con unos amigos para ir a un bar llamado Little Red Door? Pensé que habíamos quedado que regresaremos temprano. Mira, primero vamos a la exposición del Museo de Arte Moderno. Eso termina a las 9, replicó la otra cruzándose de brazos. Y luego iremos al barecillo muy cookie y nos tomaremos unos tragos. No me habías mencionado nada de un bar, se quejó frunciendo el entrecejo. Eso cambia todo. Es que tengo que darte la información a cuentagotas porque eres demasiado remilgosa, dijo con una sonrisa cómplice. Y con Frank quedé de llevar a una amiga para su compañero. Ay, no seas así, no puedes dejarme colgada. Pero sabes que yo no voy a bares y no traigo la ropa adecuada para eso. Puedes comprar algo, por eso te estoy avisando con tiempo. Tienes una semana para encontrar un vestido sexy y provocador. No quiero nada sexy y provocador. Seguro hará un frío de los 1000 demonios, se me va a congelar el culo. Si tienes suerte, Maurice te lo calentará, dijo con dobles intenciones, levantando las cejas y sonriendo con malicia. Ay, ese chico es un encanto. Ay, y un buen horro. Ya verás, cuando lo veas, se te caerán las bragas. Te advierto, no quiero encerronas. Voy contigo, pero no significa que me vaya a ningún lado con nadie, dijo tajante. Relájate un poco, le dijo Mara, señalando la magdalena. Estás en una ciudad llena de pasión y sin tus padres encima. Mira, mejor cómete esto antes de que se te corra el azúcar y se te agriete el carácter.
Sara sonrió y soltó una risa contenida. Si supieras, pensó esbozando una sonrisa torcida mientras sostenía la taza humeante. Terminó su desayuno con calma. Sería un día largo, pues tenían mucho trabajo por delante. Faltaban 3 meses para que terminara el semestre y estaba pensando seriamente en quedarse más tiempo para concluir su proyecto, o tal vez para averiguar quién era realmente ese hombre del ascensor. Capítulo 2. Sara se miró al espejo por última vez y dio un pequeño giro frente al reflejo. El vestido azul marino estaba entallado, era favorecedor y elegante. Las pinzas bien marcadas en el frente, manga larga y un discreto escote en forma de V cubierto por una solapa lo hacían perfecto para su estilo. Le había costado aceptarlo, sobre todo porque Mara insistía en que usara algo verdaderamente sexy, pero ella tenía una regla clara. Si enseñaba el escote no mostraba trasero y viceversa. Aquel vestido respetaba su criterio sin dejar de ser provocativo. Se había comprado unas medias oscuras que parecían más pantalones térmicos que otra cosa, pero eran prácticos para el frío. Los botines negros al tobillo terminaban de darle forma a su look, femenino, sencillo y también con clase. «Te ves bien», murmuró para sí misma, alisando la tela con las manos antes de ajustarse el cinturón dorado que remarcaba su cintura. Su amiga le había dicho que parecía más un outfit para una graduación que para una exposición nocturna de arte, pero para Sara no era cuestión de cambiarlo. No era de colores chillones ni brillos excesivos, era ella, y eso le gustaba. Con el pelo castaño liso y recién cepillado, retocó el lápiz de labios rosa nude y se dio un último vistazo. Agarró su abrigo del perchero y se envolvió en una bufanda negra, básica pero indispensable bajo la lluvia persistente que comenzó a caer desde el mediodía. Miró la aplicación de Uber. 5 minutos, justo a tiempo. Salió apresurada de su apartamento y pulsó el botón del ascensor. Las puertas se abrieron y para su sorpresa, y tal vez también su alegría secreta, allí estaba él. Otra vez, John Seo. Sara aún sentía el cosquilleo en los dedos. No había sido un roce directo, pero sí suficiente para dejar una huella invisible en su piel y en su mente. El joven seguía siendo un misterio envuelto en silencio. Un hombre hermético, siempre serio, como si llevara consigo una carga invisible pero pesada. Aunque ella había intentado acercarse con sonrisas, saludos y hasta unos cuantos comentarios casuales en los encuentros fortuitos del ascensor, él se mantenía inalcanzable, como un faro lejano que brilla en una costa, aunque no invitaba a acercarse. Pero ya no la miraba con disgusto, eso era un progreso. A Sara no le costaba ser amigos por su naturaleza amigable. Era cálida sin pretenderlo y tenía la habilidad de hacer sentir cómodas a las personas con tan solo escucharlas. Aún así, con John Seo era diferente. Él no respondía a las reglas sociales habituales, ni siquiera usaba palabras cuando con un asentimiento de cabeza bastaba, y eso lo hacía aún más intrigante. ¿Qué escondía detrás de esos ojos oscuros? ¿Por qué parecía siempre perdido en pensamientos demasiado graves para alguien tan joven? ¿Acaso París era solo un refugio temporal para él, como lo era para tantos otros que buscaban reinventarse en otra ciudad? Hablar de amor era demasiado pronto. Ni siquiera podía asegurar que fuera atracción física, aunque era imposible ignorar que John Seo era increíblemente atractivo. Se trataba de algo más profundo, una conexión que iba más allá de lo físico, casi instintiva, una chispa que nacía del silencio, de las miradas fugaces, de los gestos contenidos. Algo que despertaba en ella una necesidad desconocida, entenderlo, alcanzarlo allí donde nadie más parecía haber llegado. Y eso era peligroso, porque enamorarse de un hombre hecho de silencios significaba aprender a leer entre líneas, a descifrar cada microexpresión, cada huida repentina, cada asomo de emoción antes de que desapareciera. Significaba cambiar en terreno inestable y guiándose solo por la intuición. Sara ni siquiera era consciente todavía de que ya había comenzado a hacerlo. Bonne nuit, lo saludó automáticamente, guiada por ese hábito de cortesía que no podía evitar.
Él levantó la vista de su móvil y sus ojos se encontraron. La reconoció al instante. Por un segundo le sorprendió verla fuera de contexto, pero rápidamente volvió a su expresión neutral, aunque por dentro algo se removió, algo que no quería reconocer. Tragó saliva e hizo a un lado para que entrara. No dijo nada, solo asintió levemente. Pero a Sara eso ya no le molestaba tanto. Era tímido, quizás introvertido, simplemente estaba herido, pero ya no le parecía hostil. Ella entró y se paró a su lado en el espacio reducido. El olor de su colonia llenó el ambiente, cítrico, limpio, con un toque misterioso que no logró identificar. Era embriagador. Así de cerca, Sara tuvo que reprimir el impulso de inclinarse un poco más para aspirarlo mejor. La tensión entre ellos era palpable, dos extraños que ya habían compartido demasiado silencio como para seguir siendo desconocidos. Ambos se inclinaron al mismo tiempo para pulsar el botón de la planta baja. Sus manos se rozaron. Fue un roce fugaz, pero suficiente. Un escalofrío subió por el brazo de Sara. Su corazón se aceleró. Sus mejillas descendieron. Ella se disculpó. John apenas reaccionó. Se quedó quieto, como si el contacto lo hubiera dejado petrificado. No fue un dolor ni incomodidad. Fue como un rayo, un calambre que llegó directo a su pecho. Y lo peor, no entendía por qué. Suspiró profundamente, intentando recuperar el control. Aquella mujer pequeña de enormes ojos marrones y sonrisa constante tenía algo que lo desestabilizaba. ¿Por qué siempre estaba sonriendo? ¿Acaso no sabía que había días en los que uno solo quiere hundirse en su propia oscuridad? Estaba pasando por un momento difícil, uno del que no quería hablar. No quería compartirlo ni superarlo. Quería quedarse allí, en su soledad, lejos de sonrisas contagiosas y miradas curiosas. Pero Sara seguía allí, saludándolo, sonriendo, insistiendo en existir. Al final levantó una mano y la detuvo suavemente. «Está bien», dijo con una sonrisa forzada que no alcanzó sus ojos. Ella guardó silencio, aunque no borró su gesto dulce. La tensión del ascensor aún vibraba entre ellos, como si el aire estuviera cargado de preguntas que ninguno estaba listo para hacer. El móvil vibró dentro de su bolso. «Ya voy saliendo, mi Uber está abajo», susurró bajando la mirada con naturalidad, como si hablara consigo misma fuera lo más normal del mundo. John no entendió las palabras. El español no era su fuerte, aunque había aprendido lo básico por cuestiones laborales, pero no lograba seguir conversaciones naturales ni captar matices. Aún así escuchaba. Cada sílaba que escapaba de sus labios parecía tener peso, cada tono una emoción que iba directo a su pecho. Cuando las puertas se abrieron, Sara caminó deprisa y un auto blanco ya aguardaba bajo la lluvia grisácea de París. «Maldita lluvia», masculló al correr hacia el vehículo, sosteniendo su paraguas como un escudo contra el cielo enfadado. John permaneció tras las puertas de cristal del edificio, viendo cómo ella se perdía bajo la tela negra del paraguas. Él, en cambio, había olvidado el suyo. Al ver que un auto negro se estacionaba frente al edificio, también corrió, sin paraguas, sin elegancia, con el abrigo empapándose poco a poco mientras el agua se colaba por el cuello de su camisa. Pero no importaba. Esa noche era importante para él y quizás, sin saberlo, también marcaría el destino de alguien más. Capítulo 3. Después de un embotellamiento que parecía no tener fin, entre calles convertidas en ríos y semáforos ahogándose bajo el peso del agua, por fin llegó al museo. Suspiró al bajarse del auto, abriendo su paraguas mientras miraba hacia el cielo oscuro. La lluvia no daba tregua, si acaso había arreciado. El aire olía a tierra mojada, a asfalto empapado, a promesa de algo inesperado. Se alegraba de haber elegido sus botines de tacón bajo, con las aceras resbalosas y los escalones de piedra brillando como espejos mojados. Llevar tacones altos habría sido un suicidio estilístico y posiblemente físico. La entrada del museo estaba envuelta en una luz suave, casi mágica. Bombillas azules iluminaban la fachada,
reflejándose en los charcos que se habían formado frente a la puerta. Era como si el lugar hubiera sido diseñado para brillar incluso bajo la tormenta más terca. Detrás de ella otros invitados llegaron empapados, paraguas cerrándose, zapatos chapoteando, un flujo interminable de autos se detenían en alfombra mojada, despidiendo a figuras vestidas de noche, mientras dos hombres con paraguas recibían a los asistentes. Sara miró hacia atrás, hacia la oscuridad de la calle, como si esperara ver algo o alguien emergiendo entre la lluvia, pero no había nadie, o eso quería creer. Sacudió la cabeza, riéndose de sí misma, y caminó hacia el interior. Dejó su paraguas y abrigo en la entrada y recibió un boleto del guardarropas a cambio. Allí dentro, entre luces artificiales y paredes blancas, colgaban fotografías de varios artistas que esa noche participaban en la exposición. Mara caminó directamente hacia ella, que miraba a todos lados sin identificar a nadie conocido. «Por fin llegaste», exclamó la pelirroja cogiéndola del brazo. «Es un caos allá afuera, vine de milagro. Estuve a punto de pedirle al chofer que diera la vuelta», protestó Sara. «Si no llegas te mato, mis amigos ya están aquí». «Estás loca, no voy a ir a ningún bar, está lloviendo a cántaros», recalcó, pero la pelirroja sonrió complacida. «No hay necesidad, a un lado acondicionaron una especie de loft para unos pocos asistentes VIP. Estarán los artistas y sus invitados más importantes». «Vaya, eso no lo había visto». «Será emocionante», dijo ilusionada. Al caminar unos pasos se encontraron con dos jóvenes veinteañeros. Maurice era francés, de porte distinguido. Frank era inglés, rubio y de ojos verdes. Ambos tenían una copa de champaña en la mano y observaban a las chicas con interés mientras conversaban animadamente. «¿Quién es Maurice?», preguntó Sara con voz baja. «El de chaqueta y camisa negras». «¿Camisa? Parece una blusa de mujer con volantes». «Cállate, que esto está de moda», la reprendió Mara entre dientes, intentando ocultar su malestar. «Es que sí parece», insistió la joven, pero ante la mirada de reproche de su amiga, mejor guardó silencio. «Mira, lo importante es que es muy guapo», dijo tajante, aunque a Sara no le pareció tanto. Incluso hubiera jurado que llevaba delineador en los ojos y algo de maquillaje. La noche no pintaba nada bien. Apretó los labios y sonrió sin separarlos. No le quedó más remedio. «Ella es Sara, mi amiga», le presentó Mara y los hombres asintieron. «Un placer, Sara. Soy Maurice Laurent», dijo en tono meloso, tomándole la mano con delicadeza. Mara les había asegurado que se divertirían mucho y se alegró de ver a su acompañante. «Mucho gusto», contestó la morena de manera cordial. Ante todo, amabilidad y cortesía. «Y él es Frank», añadió señalando al rubio a su lado. Ninguno de los dos hombres era demasiado alto, pues apenas superaban el 1,75 m, aunque Sara no medía más de 1,70 m. Siempre le habían gustado los hombres altos. Al pensar en eso, vino a su mente el hombre del ascensor y sonrió genuinamente al recordar lo alto que era. Luego miró al par de amigos de Mara y sintió una punzada de decepción. Terminaron las presentaciones e iniciaron el recorrido por la exposición. Cada pareja se separó y acordaron verse al final del circuito, que parecía un laberinto. «¿Te gusta la fotografía?», le preguntó Maurice con media sonrisa, que a Sara le sonó más que a burla que a interés real. Ella se mordió el labio antes de responder. «Puedo apreciarla, pero me gusta más la pintura, sobre todo del periodo renacentista o del impresionismo». «Así que has visitado todos los museos de París», continuó él, como si la idea le resultara graciosa. «Casi todos, porque he tenido mucho trabajo», respondió con calma. «Pensé que tu estancia en la biblioteca era solo un pasatiempo, algo simbólico. Después de todo, no te pagan por estar aquí». Sara se cruzó de brazos, enarcando una ceja. «Me tomo mi trabajo muy en serio», repuso con firmeza, clavando los ojos en los de Maurice. No iba a dejar que ese hombre con holanes en la camisa y una sonrisa falsa la hicieran sentir menos por estar allí con motivos distintos a los suyos. De hecho, me ofrecieron quedarme otro semestre con paga incluida y creo que aceptaré», añadió esta vez con una leve pausa, como si estuviera diciendo en voz alta algo que hasta ese momento solo había pensado.
Se enderezó ligeramente como si recuperara su espacio vital. Este proyecto es muy importante. Amo estar entre libros y la biblioteca es maravillosa. He aprendido muchísimo, admitió apasionada con una sonrisa que iluminó sus ojos y delató cuánto significaba para ella todo aquello. Vaya, así que eres de esas pocas personas que no vienen a París a vivir una aventura. Así es, contestó ella con una sonrisa dulce y cabeza ladeada. Imbécil, y menos contigo, gritó en su mente. Sin sentirse aludido, el joven continuó con las explicaciones de la obra que tenían enfrente. Esta obra es de Agnes Varda, una de las mejores fotografías, afirmó Maurice con autoridad, señalando una imagen de dos ancianos sentados en sillas rojas ante un patio deteriorado y descuidado. Vaya, es interesante, declaró Sara, dándole un trago a su copa. En realidad no entendía ese tipo de arte, pero dejó que él se explayara. Luego de recorrer media galería y oír a Maurice presumir de su trabajo, su profesión y la gente importante con la que se codeaba, Sara sintió que había tenido suficiente. Era un snob clasista que la miraba casi como su obra de caridad personal por el simple hecho de hablar bien el francés siendo latinoamericana. Disculpa un momento, tengo que ir al servicio, dijo, entregándole la copa que llevaba en la mano y se escabulló lejos de aquel pedante. Ya había tenido bastante, necesitaba salir de allí, pero al buscar a su amiga que brillaba por su ausencia, algo captó su atención. Justo al frente, él, el hombre del ascensor, esta vez acompañado de una mujer asiática, delgada, elegante, con una belleza casi perfecta. John Seale la reconoció al instante. Sus miradas se cruzaron por breves segundos y Sara sintió que el suelo se hundía debajo de sus pies. Ella se paralizó, se detuvo en seco, luego giró sobre sus talones y caminó en dirección contraria como alma que lleva el diablo. Ni siquiera sabe su nombre, por amor de Dios, se reprendió. Se sentía ridícula, pero necesitaba salir de ese lugar inmediatamente. John Seale subió al vehículo negro que aguardaba bajo la lluvia torrencial y se sacudió el agua que corría por su abrigo empapado. Mi Rae lo observó en silencio, vestida con un vestido de cóctel oscuro, maquillaje impecable y mirada gélida. Le ofreció una toalla pequeña que él tomó sin decir gracias. La usó para secarse las gotas que se colaban por su camisa blanca y respiró hondo. ¿Qué haces aquí?, preguntó exasperado sin mirarla aún. Ella lo ignoró. Claro que lo hizo, eso le encantaba. No entiendo cómo puedes insistir en quedarte en este lugar tan ordinario cuando tienes a tu disposición una suite vacía en el Ritz, dijo con ese tono que siempre lograba crisparlo. Lee Mi-rae, hija de uno de los accionistas de la empresa de su padre, amiga de la infancia, o eso decían ellos. John nunca supo si era una elección o una imposición disfrazada de coincidencia. Él había salido corriendo de Seúl, pero su madre no tardó en enviar refuerzos. Unos días después llegó ella, como siempre, apareciendo donde menos la quería. Mi-rae tenía el apoyo inquebrantable de sus padres. De hecho, todo cuanto tocaba parecía salir bien. Él apenas la toleraba. Era prepotente, descarada y superficial. Aunque hubiera sido educada, rara vez entendía cuándo callarse. Aún así, sus progenitores seguían empeñados en que era la prometida perfecta. Y pensar en eso le revolvía por dentro. Estoy costeando este viaje con mi propio dinero, comentó él, y pasar la noche en una suite de miles de euros no entra en mi presupuesto. Estaría en París por unos meses, viviría libre del yugo parental, y luego, sin opción alguna, se enfrentaría al servicio militar obligatorio. A sus 26 años ya no podía retrasarlo más. «Eres ridículo», contestó Mi-rae con pereza. «Por más que te niegues a aceptarlo, eres hijo de quien eres, y más ahora», hizo una pausa calculada, «con la muerte de tu hermano mayor». El cuerpo de John Seale se tensó. Fue un gesto breve, casi imperceptible, pero suficiente para recordar
para sentir de nuevo, como si alguien hubiera abierto una grieta en su pecho y el dolor volviera a filtrarse sin aviso. «Así que ahora resulta que te gusta la fotografía», dijo mirando por la ventana, como si la joven no acabara de soltar un comentario tan inapropiado. Mirae bajó la vista por un instante. Esta vez incluso ella notó que había rozado un tema prohibido, pero no se disculpó, nunca lo hacía. «No soy tan inculta como pretendes hacerme ver», respondió finalmente ofendida. «Creo que malinterpretas mi pregunta», replicó Young-seo. «Estoy preguntando genuinamente, ya que según recuerdo, solo te interesaba la moda». «Eso no significa que no pueda disfrutar de una velada en una galería de arte, ¿no crees?». Él no contestó, solo siguió mirando por la ventanilla como si fuera un escape, y en voz baja, casi interna, pensó: «Como si fuera posible disfrutar algo a tu lado». Cuando el auto se estacionó, el chofer bajó con un enorme paraguas para resguardarlos de la lluvia. A lo lejos, John vislumbró con sorpresa a esa joven, la morena del elevador que acababa de ver, y tragó saliva. Era una coincidencia que ella estuviera allí, pero ahora sería imposible evitar que lo viera acompañado de Mirae, que se le pegaba como una lapa. Apretó los dientes y sin otras opciones siguió caminando. Sin embargo, la curiosidad pudo más que su propio juicio. Se sentía como un acosador al seguirla sin que ella se percatara. No dejó de observarla, interesado en descubrir quién era el sujeto que caminaba a su lado. Parecía un payaso vestido de aquella forma. Recorrió la galería al acecho, ignorando las quejas de su acompañante, que quedó prácticamente relegada, hasta que la joven se detuvo furiosa. «¿Podrías detenerte un momento?», chilló, haciendo que él se detuviera y recordara que seguía a su lado. «No he podido disfrutar de nada porque parece que tienes demasiada prisa, ni siquiera te has dignado a hablarme», se quejó. «No tengo nada que decirte. Sobra recordarte que nunca te invité a venir», dijo con la voz baja para no hacer un escándalo y ser descubierto. «Eres un imbécil y además grosero», clamó haciendo un berrinche, pero para su buena suerte, la joven del elevador se había alejado, por lo que se giró frustrado. Sonrió con ironía e hizo una falsa reverencia. «Este soy yo, como siempre», dijo sarcástico, y la joven se alejó a paso rápido. Mientras Mirae se marchó, John miró a su alrededor para buscar a la morena que se había perdido entre los visitantes. Cuando la encontró de nuevo, la vio discutir brevemente con su acompañante. Tras un intercambio de palabras que escuchó con claridad, ella se marchó con paso firme y él sonrió, esta vez genuinamente complacido. Después de todo, no era tan dulce como él pensaba, y eso le gustó. Aquel hombre era peor que su propia acompañante, así que entendía perfectamente por qué ella había salido corriendo. Seguirla fue emocionante. La joven se acercó a una pelirroja que no había visto antes, pero en lugar de marcharse, ambas caminaron hacia una especie de área lounge en la que algunos invitados ya estaban ingresando. Lo detuvieron en la puerta cuando trató de entrar. «Esta área es solo para algunos invitados», le informó el guardia controlando el acceso. John sacó la invitación con seguridad y se la entregó. «Tengo el pase», dijo con firmeza, y el hombre, que parecía ser de origen turco, asintió. Dentro las luces eran tenues. Pequeñas mesas redondas estaban ocupadas por grupos de personas que sostenían copas de licor. La música sonaba algo alta. Al ver a su amigo, se acercó para saludarlo. Dylan Herbert. Solo había 4 de sus fotografías expuestas, pero todas eran hermosas. El hombre de mediana edad era una especie de paisajista con una óptica única. «Me alegra que vinieras», dijo el inglés, y John sonrió. «No me lo perdería, tus obras son maravillosas». «Gracias. Me dieron un pequeño espacio, pero es un gran paso estar aquí. Mis cuadros ya se vendieron». «Vaya, pensé que podría adquirir alguno». «Lo siento, solo traje esas obras desde Londres, pero tal vez en la próxima visita». John levantó la mirada para buscar a la joven. Cuando la encontró, vio que estaba al otro lado de la habitación. Tenía una copa en la mano y el mismo tipo a su lado, sujetándola por la cintura. Le dio la mano a su amigo y asintió. «Por supuesto, me encantaría», respondió, y con una excusa se alejó para investigar qué demonios estaba pasando con su vecina.
Luego de entrar con Mara, ésta le había encargado un martini y se había ubicado en un extremo de la barra. Sara quería marcharse, pero su amiga le había suplicado que no lo hiciera o le arruinaría la noche. Así que, apelando a su buen corazón, logró convencerla de quedarse. Pero para su mala suerte, justo cuando se estaba terminando su copa, Maurice hizo acto de presencia. La oscuridad y el ruido de la música ya la tenían algo mareada. El mesero colocó otro trago frente a ella y Sara lo tomó sin pensarlo. El hombre a su lado se acercó demasiado para hablarle al oído y Sara sintió un estremecimiento que no le gustó. Sin apenas darse cuenta, notó que él la rodeaba por la cintura y de pronto se sintió mareada, desorientada. Se sujetó de la barra y Maurice soltó una risita baja. «Creo que es mejor que salgamos de aquí», le susurró al oído, pegando sus labios a su cuello. Ella sintió repulsión, pero era como si no pudiera reaccionar. Sacudió la cabeza negando la petición del francés, pero Maurice aprovechó para abrazarla con fuerza. De la nada, John llegó a su lado y la tomó de la mano, librándola del agarre de su acompañante. Ella lo miró con sus enormes ojos y él de inmediato se dio cuenta de que algo no estaba bien. «Tenemos que marcharnos», le dijo mirándola fijamente a los ojos. Sara abrió los labios pero no pudo articular palabra, apenas logró asentir. Su mente gritaba que le dijera que la sacara de ahí, pero su cuerpo no le respondía. «¿Qué haces? Ella viene conmigo», dijo Maurice molesto, porque por fin aquella estúpida parecía vulnerable. «Ella me pidió que nos viéramos aquí. Somos vecinos y amigos», contestó John con seguridad, empujándolo levemente. «Nos vamos a casa». John era imponente con su altura, por lo que al francés no le quedó más remedio que apartarse murmurando maldiciones. Después se giró y la tomó suavemente de las mejillas para mirarla a la cara y comprobó que estaba pálida, casi ausente. «¿Puedes caminar?», le preguntó y ella consiguió asentir. Pero al dar el primer paso estuvo a punto de caerse. Él la cogió de la cintura antes de que se desplomara. «Ese malnacido te dio algo», dijo entre dientes furioso. «Sí», balbuceó ella con dificultad. «Vamos a salir de aquí», le dijo pegándola a su pecho, ayudándola a caminar entre la multitud que se movía erráticamente. Durante el camino evitó a toda costa encontrarse con la pelirroja que discutía con los dos hombres cerca de la salida. Tampoco quería cruzarse con Mirae. Después de todo, no había sido él quien le invitó. Al salir del museo se quitó el abrigo y cubrió a la joven. No sabía su nombre, tan solo que vivía en el piso 7, apartamento 3. Intentó levantarla en brazos, pero Sara lo detuvo. «Puedo caminar», dijo, arrastrando las palabras, y él la sujetó por la cintura para evitar que tropezara. La lluvia seguía cayendo con fuerza y uno de los guardias les entregó un paraguas. Cuando entraron al auto, Sara recostó la cabeza en el asiento mientras John le daba instrucciones al chofer para llegar al edificio. El tráfico y la lluvia retrasaron su regreso, por lo que la mente de Sara comenzó a aclararse solo después de tomar una botella de agua que el conductor les ofreció. Se sentía avergonzada por su propia estupidez. ¿Dónde había quedado su amiga que le empujó directamente a las garras de ese hijo de puta? Por suerte, solo se había tomado un trago. Gracias a Dios estaba ahora al lado del hombre silencioso que nunca le había contestado en el ascensor y que sin embargo la había rescatado. La alejó de ese cabrón. «Gracias», dijo mirando al techo mientras lágrimas silenciosas escapaban de sus ojos. No solo le había hablado, sino que la había abrazado. Pero ella estaba tan perdida que hasta ese momento logró sentir realmente su presencia. «Parecías en apuros». Sara sonrió con amargura y apretó los labios. «Estuve a punto de arruinar mi vida», dijo con la voz ahogada llevándose las manos al rostro. John la miró con preocupación y de forma natural tomó su mano mirándola con empatía. «Tú no eres la responsable». «Lo soy por venir a un lugar al que no deseaba desde el principio y por quedarme con ese imbécil», admitió atribulada. «Pero no pasó nada». «Gracias a Dios», dijo y soltó un ligero suspiro. Ladeó la cabeza mirándolo fijamente y se presentó. «Por cierto,
Soy Sara Torres, tu vecina, dijo con una sonrisa tímida. Yo soy Lee Jong-seo, contestó también el hombre con una ligera reverencia. Mucho gusto, murmuró ella, permitiendo que el joven sostuviera su mano entre las suyas. ¿Por qué estás en París? Intentando alejarme de mi vida en Seúl por un tiempo, ¿y tú? De intercambio universitario, estudio y trabajo en la Biblioteca Nacional, mencionó la morena con satisfacción. Así que eres muy joven, declaró pensando en la edad que tendría. Ni tanto, estoy en mi último año. Eres más joven que yo, recalcó y ella se encogió de hombros. Esta tormenta está cada vez peor, no pensé que llovería con tanta fuerza, comentó mientras miraba a través de la ventana, intentando vislumbrar algo más allá de las cortinas de agua. Nunca me había tocado algo como esto, respondió el otro tratando de sonar optimista, pero seguro no tardará en calmarse. Sin embargo, el clima tenía otros planes. La lluvia comenzó a azotar con fuerza contra las ventanas del auto y ambos miraron consternados. Guardaron silencio y de pronto Sara se encontró recostada en el hombro del joven, cuya mano aún sujetaba la suya, hasta que llegaron al edificio. Era casi medianoche y el lugar estaba desierto. Cuando ingresaron al ascensor, el sonido de un trueno llenó el lugar y el aparato se detuvo en seco. Las luces parpadearon un par de veces antes de apagarse por completo. Sara chilló al encontrarse de repente en penumbras. «Cálmate, solo se fue la luz», dijo abrazándola por detrás cuando la joven, en su desesperación, se golpeó contra la puerta. No había absolutamente nada visible en aquel espacio tan diminuto. «¿Por qué se fue la luz?», preguntó alterada. «Es un apagón, debe ser por la tormenta». Sara, asustada y llorando, comenzó a respirar aceleradamente. «Le tengo mucho miedo a la oscuridad», dijo angustiada y empezó a temblar descontroladamente. Necesitaba salir de ahí. Era como si algo le oprimiera el pecho, por lo que el joven giró para quedar frente a frente. «Respira despacio. Pronto nos sacarán de aquí, pero debes calmarte». «No puedo ver nada», dijo cayendo en pánico. Él, entendiendo lo que estaba ocurriendo, le cogió las mejillas y pegó su frente a la de ella. «¿Sabes que me pareciste preciosa la primera vez que te vi?», dijo para distraerla. Sara dejó de respirar por un instante y se quedó quieta antes de hablar. «Entonces, ¿por qué me miraste como si me odiaras?». El joven soltó una risita y la rodeó con sus brazos. «Es que me gustaste y no supe cómo reaccionar. Nunca pensé encontrarme a una mujer como tú mirándome con esos enormes ojos marrones y una preciosa sonrisa en los labios». «¿Estás diciendo esto para tranquilizarme?», dijo quedito. Pero la estrategia del joven estaba funcionando. «Claro que no. Si pudieras verme ahora, te darías cuenta de que me siento muy atraído por ti. ¿Crees que te seguí durante todo el recorrido por casualidad?». «¿Me seguiste?», replicó ella con sorpresa. «Por supuesto, no me gustó ese hombre con el que estabas y me preocupé por ti». El ascensor se sacudió bruscamente y Sara gritó. El joven bajó su rostro y aprovechó para devorar sus labios. La morena respondió al beso, olvidándose por completo del terror que había sentido momentos antes. Sintió cómo la lengua de John invadía su boca y ella le correspondió con la misma pasión desbordante. Él arrinconó en el elevador y Sara pasó sus manos por su cuello colgándose de él. En la penumbra se sintieron desinhibidos y se entregaron a lo que ambos habían anhelado secretamente durante todos esos días. Las manos de ambos comenzaron a explorar sus cuerpos con urgencia y los gemidos escaparon de sus labios mientras disfrutaban de cada caricia. Sara sintió que un fuego ardiente se encendía en cada rincón de su cuerpo. Sus pezones se endurecieron y ya no le importó dónde estaban ni las circunstancias. Se desabrocharon la ropa con dedos torpes, desesperados por sentir la cálida piel de cada uno. De pronto John la levantó de las caderas, empotrándola contra la pared del ascensor. La sentó sobre el barandal interno, rompiendo descuidadamente sus medias mientras accedía a su intimidad. Sin pensar en nada más, abrió su blusa y devoró sus pechos con ansia,
entre los gemidos de Sara, que en ese momento solo deseaba sentir. El joven tomó su miembro con ansiedad y lo rozó contra su entrada empapada por la excitación. Entonces la penetró con urgencia. Los gemidos inundaron la pequeña superficie del elevador y Sara rodeó su cintura con las piernas. Era tan satisfactorio. Nunca había experimentado un sexo como aquel, frenético, arrebatado, cargado de adrenalina y en medio de una situación de peligro. Ella se aferró a sus hombros, enterrando su rostro en su pecho mientras él entraba y salía de su cuerpo una y otra vez en un ritmo constante. Cuando Sara ahogó su liberación en un grito contenido, Young se dejó llevar, terminando dentro de ella. Fue un momento sublime, uno que compartieron en silencio, abrazados, saboreando el orgasmo que los había drenado por completo. Las luces parpadearon y finalmente se encendieron de nuevo. Ambos se miraron a los ojos dándose cuenta de lo que acababa de ocurrir. Young sonrió satisfecho mientras Sara mantenía el rostro ruborizado y el cabello despeinado. Estaban medio vestidos, desalineados, pero aún así conectados por algo profundo. La joven apretó los labios y bajó la mirada, incómoda ante la realidad que regresaba. Con delicadeza él salió de su interior, la ayudó a bajar y le acomodó la ropa. Tomó su abrigo y lo colocó sobre sus hombros, protegiéndola del frío. El elevador seguía detenido, así que Young tomó el rostro de Sara entre sus manos y la besó suavemente, sellando lo que acababan de vivir. La abrazó con fuerza. Esperaron en esa posición hasta que las puertas se abrieron y se prometieron mutuamente sin palabras que nunca se dejarían caer. Y aquí termina el relato. ¿Qué te pareció? A mí me encantó. Bajo la lluvia de París, me parecieron entrañables los personajes y agradecemos a su autora Lorena Salazar que nos haya permitido compartir aquí en Radio Pasión con ustedes la lectura de esta historia que, bueno, a mí me parece como que el aperitivo. Me encantaría que la escritora pudiera darnos una historia más larga de estos dos personajes tan diferentes que llegaron a conectar de manera tan contundente. Pero te voy a platicar un poquito quién es Lorena Salazar. Lorena es adicta al café, a los finales intensos y a los personajes que dejan cicatrices y mariposas. Así se define la autora Lorena Salazar. Vive en Mexicali, Baja California, México, con su familia. Muchas ideas en la cabeza y una laptop que siempre guarda un nuevo secreto. Ingeniera de profesión, escritora por necesidad vital, Lorena reparte su tiempo entre códigos y capítulos, creando historias donde el amor quema, duele y a veces salva. Desde que publicó su primera novela Crees en el Destino en 2014, no ha dejado de escribir. Entre sus obras destacan la trilogía Siempre te amaré, la serie Exilio, la saga Caballeros Malditos, la sensual serie de Millonarios y su más reciente universo de romance sobrenatural, Manada Wolfsbane. Sus historias están cargadas de pasión, erotismo y emociones que no se olvidan. Ha autopublicado más de 14 títulos, participado en antologías románticas y sigue en busca de ese capítulo perfecto que haga suspirar y sufrir a sus lectoras. Porque para Lorena escribir no es solo contar una historia, es arder un poquito con cada palabra. Y bueno, yo te invito a que la busques en sus redes sociales, en Facebook como Lorena Salazar, en Instagram como Lorena-Salazar-escritora y en TikTok @Marcela Lorena Salazar. Además de ser una escritora que de veras te atrapa con sus historias, yo te recomiendo que vayas a Amazon y busques cualquiera de sus libros o todos sus libros. Créeme que ninguno te va a decepcionar.
cualquiera que empieces a leer, cualquier saga, cualquier serie, de verdad que te va a enganchar, te va a gustar, te va a entretener y te va a hacer pasar un rato de lectura fabuloso. Además de eso, es una gran compañera, gran amiga, es muy inteligente, como les comenté, es ingeniera, pero le sabe bien a eso de los diseños y de todo lo tecnológico. Entonces es un estuche de monerías. Va a ser la segunda vez que viene aquí al Book Fest en la Ciudad de México. Y bueno, si estás escuchando este programa antes del 18 de octubre del 2025, te invito a que vengas al Centro Cultural Futurama, porque ahí la vas a poder conocer, vas a poder platicar con ella, tomarte fotos, comprar sus libros y salir con alguno autografiado. Y bueno, yo te invito nuevamente a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US, en donde vas a poder encontrar la playlist de todo el contenido de esta antología Bajo la tinta de la pasión que sacamos aquí en Radio Pasión con todo el amor del mundo. Y además de otras playlists, yo tengo mi programa todos los martes a las 8 de la noche hora del Centro de México, Entre Letras y Otras Pasiones, en donde leo para ti relatos, cuentos, y ahí también podrás encontrar esa serie de relatos y leyendas y otra playlist también llamada Sintoniza con tu ser, en donde comparto contigo literatura trascendental y algunas entrevistas de lo más interesantes, además del contenido extra que tenemos del canal con los demás compañeros que enriquecen tu vida y con el único objetivo de sumar algo bonito a tu día a día. Yo te mando un beso, espero que te haya gustado este hermoso relato del día de hoy y nos escuchamos en la próxima. Yo soy Paula Guzmán.